Continuamos trabajando con nuestras aplicaciones del teorema de Pitágoras y por tanto para el cálculo de magnitudes que desconocemos, ¿no? De un determinado figura. Y en particular este es un ejercicio en el cual, bueno, pues no se nos ofrece la figura, sino que tenemos a partir del enunciado que ir, bueno, pues deduciendo qué es lo que nos preguntan. Bueno, pues vamos a ello, sin más. Nos dicen que en un triángulo isósceles sabemos que los lados iguales miden 7 centímetros y el otro lado 4. Calcular su altura. Bueno, pues verdaderamente aquí la única información que uno necesita recordar sería que es un triángulo isósceles. Si no recordamos esta cuestión, pues es tanto como irse a la clasificación de los triángulos, al vídeo de la clasificación de los triángulos y repasarlo, ¿no? Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno desigual. Luego entonces correspondería a una representación aproximada de la que estamos haciendo. Dos lados iguales, que por cierto son mayores, y uno desigual, que es un poco más pequeño. Pues he ahí nuestro triángulo isósceles. Sin más, vamos a ir trasladando datos. Nos dicen que los dos lados iguales miden 7, es decir, que este mide 7 y que este mide 7 igualmente. Ya sabemos que todas las unidades están en centímetros, así que para no ir arrastrándolas, las indicamos exclusivamente la magnitud. Y el otro lado, que en este caso se ha dispuesto como base, pues sería de 4 centímetros. Muy bien. Me dicen, además, que tenemos que calcular su altura. Pues nada, una vez más, hacemos uso del concepto de altura, ¿de acuerdo? Y vamos a dibujarla. Pues para este triángulo isósceles así dispuesto, la altura sería, como siempre, el segmento que va perpendicularmente, y esta es la clave, desde el vértice superior hasta la base. Por tanto, la altura no sería otra cosa que este segmento que estamos dibujando en rojo. Esta es la altura. Por cierto, habitualmente, voy a ponerlo aquí, a la altura se la designa con la letra H. No podrá decir, bueno, qué curioso, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? ¿Y por qué no se le pone A? Bueno, pues porque fíjate que A habitualmente se reserva al área, ¿de acuerdo? Está A minúscula. Si fuera A mayúscula estaríamos haciendo referencia al nombre de un vértice, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya digo que área habitualmente sería A. Y por tanto, como en inglés altura se dice height, pues ese es el motivo por el cual nos refiramos a la altura con la letra H. Esto no nos debe extrañar. Hemos dicho que la propiedad en el trazado de la altura, como bien sabemos, es que es perpendicular a la base. Perpendicular, es decir, que forma un ángulo de 90 grados. Ángulo de 90 grados que porque me interesa lo coloco a la izquierda o a la derecha. Tan recto es ese ángulo como el que encontramos al otro lado, ¿de acuerdo? Muy bien, pues fíjate, estamos como siempre a la búsqueda de un triángulo rectángulo. Yo al triángulo isósceles de partida de lados 7, 7 y 4, a ese no le puedo aplicar el teorema de Pitágoras directamente, ni mucho menos. Eso no es un triángulo rectángulo que me lo permita. Tengo que encontrar un triángulo rectángulo, pero yo creo que la mayoría ya lo ha localizado. Vamos con él. Lo entresaco. Sería precisamente una de las mitades del triángulo isósceles. Sencillamente me limito, como estás viendo en este caso, bueno, pues a hacer... Aquí tendríamos esa mitad, aquí tendríamos el ángulo recto que hemos puesto previamente, este sería este segmento de la altura que es el que me piden, este lado de aquí mide 7, que por cierto ya estamos viendo que se corresponde con la hipotenusa de esta mitad, que es un triángulo rectángulo. Anda, pero ¿cuánto mide este de aquí? Bueno, pues como ha sucedido en los problemas en los cuales trabajamos con triángulos equiláteros, es que resulta que la altura, como el triángulo isósceles es simétrico, es decir, que si yo lo doblo, las dos mitades coinciden, la altura me divide a la base en dos trozos iguales. Luego entonces, fíjate cómo esa altura divide a la base, cuya longitud total es 4, en un primer segmento de longitud 2 y otro segmento de longitud 2. Luego entonces, ¿cuánto mide este lado? Que ya vemos que sería uno de los catetos. Bueno, pues claramente mide 2, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues vamos a razonar un poco sobre este triángulo rectángulo. Encontramos con facilidad que este 7, que es el lado mayor opuesto al ángulo recto, sería la hipotenusa y que como tal lo designamos con la letra que empleamos en el teorema de Pitágoras, la A. Que la altura, que es la magnitud que me está pidiendo el problema, es uno de los catetos y que como tal lo vamos a designar con la letra B y que el otro lado pequeño sería efectivamente otro cateto y que lo vamos a designar mediante la letra C. Y por tanto el teorema de Pitágoras, pues nada, nos dice lo consabido, que el cuadrado de la hipotenusa a la 2 es la suma de los cuadrados de los catetos, no tenemos más que ir trasladando datos. La hipotenusa es 7, por tanto, el primer dato que trasladamos es 7 al cuadrado. Es igual a el primer cateto al cuadrado, este cateto B, que es la altura, pues como quieras. Puedes mantener la B, puedes ponerle la H, pero como es una magnitud que desconocemos y lo solemos tener por costumbre, pues le vamos a colocar una X. Pero insisto, aquí podríamos mantener la B como parámetro desconocido o H como altura desconocida. Y por último, la C, el valor de la C, que sería este 2, ¿de acuerdo? Y tendríamos aquí 2 al cuadrado. Y esto claramente es una ecuación de segundo grado incompleta, de las que nos aparecen siempre en la aplicación del teorema de Pitágoras, cuya estrategia siempre es igual. Despejemos x al cuadrado, y para despejarla, este 2 al cuadrado pasa al otro miembro. Tendríamos, por tanto, 7 a la 2 menos 2 a la 2 es igual a x al cuadrado. 7 al cuadrado, pues 49. 2 al cuadrado es 4, que es igual a x a la 2. 49 menos 4, 45. Pues ya sabemos que una vez despejada la x, tenemos que aplicar la operación inversa, que sería la extracción de la raíz. Así que esto es la raíz de 45, que como bien sabemos, eso no es un cuadrado perfecto. Tendríamos, por tanto, que la raíz de 45 es 6,7. Vamos a aproximarlo con un decimal. Muy bien, pues listo, lo tenemos. 6,7. Sí, perfecto, 6,7. Lo tenemos. Esta sería el valor de la altura que estábamos persiguiendo. La altura de nuestro triángulo isósceles no sería otra cosa que 6,7. Todo eran centímetros. 6,7 centímetros. Aquí lo tengo.